Muy buenas noches, amados hermanos, amada iglesia. Gracias por acompañarnos en este día miércoles 27 de abril, en nuestro servicio habitual de todos los miércoles. Gracias porque es un tiempo en que podemos aprender más de la palabra de nuestro Dios. Eh, Vamos a orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos porque tengas el total control de todo lo que hagamos en esta noche, Señor, que todo lo que hablemos, tengas tú todo el control, un control total y absoluto de todo, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que tu palabra que sea expuesta, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que también nos invite a meditar sobre nuestro actuar, nuestro proceder, y que podamos cambiar con el propósito de exaltar, bendecir y glorificar tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta noche vamos a hablar sobre autoridad y sumisión. Es un tema muy actual, es algo que tiene que ver con nosotros, cómo estamos reaccionando frente a la autoridad, qué debemos hacer también, qué pasa cuando no nos sometemos a la autoridad. Todo esto vamos a tocar en esta noche, así que estemos atentos a lo que el Espíritu Santo puede hablar a nuestra vida. Bien, vamos a empezar definiendo lo que es autoridad. Autoridad en el hebreo es sharar, que significa tener dominio. Esta palabra se utiliza en el libro de Esdras, en el capítulo 9, los versos 29, que nos va a permitir entender mejor esta definición. En la Biblia textual nos dice, por tanto la reina Esther, hija de Abigail, y el judío Mardoqueo escribieron con plena autoridad, o sea, con pleno poder, ¿no? En el griego, autoridad es exogía, que significa autoridad y potestad. Bien, teniendo esto muy claro, entonces vamos a hablar sobre la autoridad de Dios. La obra de Dios se origina pues en su trono y el trono de Dios está establecido pues sobre su autoridad. Él tiene una autoridad sobre todo lo creado, sobre todo el universo. Dios está pues por encima de todas las autoridades y todas ellas están debajo de él. En el Antiguo Testamento hallamos que primero la autoridad de Dios fue dada a Adán para que tenga dominio sobre el mundo. Después esa autoridad pasa a Noé, ¿no? Eso está en Génesis 9, del 2 al 6. Y luego, pues pasa esa autoridad a los patriarcas, cuando ya se establece, pues también ya en las tribus de Israel, pues los jefes de familia, las cabezas de las tribus, ejercían la autoridad. Luego Dios levantó líderes como Moisés, Josué, los diferentes jueces, ¿no? Etcétera, etcétera. Posteriormente, más adelante, la autoridad se institucionaliza pues en Israel en el sacerdocio. Los sacerdotes tenían autoridad. En la monarquía, la autoridad divina era delegada al rey, que era un tipo de Mesías. En el Nuevo Testamento vemos que después de la resurrección, a nuestro Señor Jesús se le dio pues toda autoridad, toda potestad en el cielo y la tierra, que eso está en Marcos 28:19. Y después esa autoridad Él delega a sus discípulos. Este principio de autoridad, ¿no? Que vemos que se va delegando también y se va implantando en determinadas personas, pues este principio de autoridad también se establece en la iglesia.
Las autoridades que rigen la iglesia son tres y estas tres son divinas. En primer lugar, se establece que Cristo es la cabeza de la iglesia. Segundo, la autoridad sobre la fe y la conducta, que es su palabra, ¿no? Su palabra. Y la tercera, los líderes de la iglesia. Son tres autoridades que están levantadas en la iglesia. Ahora bien, el apóstol Pablo manifiesta que toda autoridad pertenece a Dios y ha sido dada pues por él con el propósito de que sean pues instrumento necesario para o instrumento necesario de gobierno, por lo que ordena pues que todos los cristianos se sujeten a las autoridades y magistrados. Y eso lo podemos leer muy claramente en Romanos 13, del 1 al 2. Y la escritura nos dice en Romanos 13, del 1 al 2, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, todos los cristianos debemos sujetarnos pues a las autoridades y a los magistrados por causa de conciencia, no por temor, porque en Romanos 13:5 dice, por lo cual es necesario estar sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia, ¿no? O sea, si nosotros nos sometemos, estamos pues respetando la autoridad y que esa autoridad fue levantada por Dios. Pablo también en sus instrucciones señala una limitación, ¿no?, que hay que tomarla en cuenta, porque si hay conflicto entre los mandatos divinos y los mandatos humanos, el creyente pues debe obedecer a Dios. Eso lo dice en Hechos, en el capítulo 4, los versos del 18 al 20. Pero esto no puede nunca significar, o perdón, esto nunca puede justificar una rebelión contra la autoridad ni la violencia. Bien, todo fue creado pues entonces por la autoridad de Dios, e incluso las leyes naturales mantienen cohesión pues por medio de su autoridad. Todas las leyes naturales pues están sujetas a la autoridad de Dios, ¿no? Y esto nos hace ver pues el poder de Dios. Entonces, hablemos sobre el poder de Dios. Poder en hebreo es la capacidad de hacer algo relacionado con la fuerza. Y el poder de Dios está representado pues por sus acciones. Vemos el poder de Dios en la creación, eso nos hace ver el poder que tiene Dios. El poder de Dios lo vemos también en la victoria, en los casos, en el caos primigenio, ¿no? O sea, todo estaba desordenado, todo estaba vacío y el Señor estableció todo esto, no puso orden. Eh, También vemos el poder de Dios cuando el pueblo de Israel fue liberado, sacado de Egipto, ¿no? Cuando envía las 10 plagas, se abre el mar rojo, realmente impresionante para poder contemplar el poder de Dios. El poder último, pues, entonces, reside en Dios. Dios no tolera a aquellos que creen que su poder y su prosperidad depende de ellos. Vamos a leerlo, está en Primera de Crónicas, el capítulo 29, el verso 2. Y nos dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a otros. Siempre, pues Dios, todo lo que nosotros podemos hacer simplemente por el poder de Dios que fluye a través de cada uno de nosotros. Cuando nosotros pues creemos en nuestro poder y que nuestra autoridad o nuestra prosperidad depende de nosotros mismos, ahí estamos en problemas porque Dios no tolera a las personas orgullosas y soberbias. Dios es el que da vigor a su pueblo.
Dios es el que da fuerzas al cansado. Y Dios es el que aumenta las dificultades a quien no las tiene, ¿no? Y eso está en Isaías 40:29. El poder de Dios, pues, se manifiesta unido a la justicia y a la sabiduría. Entonces, con todo esto que acabamos de decir, que podemos hablar sobre el pecado. El pecado atenta, pues, contra la autoridad de Dios. El pecado atenta también contra el poder de Dios. Vamos a entender esto. Vamos a hablar un poquito sobre la rebelión de Lucifer. Hay dos pasajes en la Biblia que nos informan lo ocurrido sobre esta rebelión. Está en Isaías y en Ezequiel. Vamos a leer Isaías en el capítulo 14, los versos del 12 al 15. Y dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seúl, a los lados del abismo. Vamos a leer el pasaje de Ezequiel también, el capítulo 28, los versos del 13 al 17. Y dice: En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbuncho, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Dos pasajes que nos hablan sobre esta rebelión. Pero debemos entender esto. Miren, Isaías nos describe una revuelta angelical, pero la raíz es el orgullo. Muestra cómo Lucifer pues infringió la autoridad de Dios. En cambio, Ezequiel describe la transgresión de Lucifer a la santidad de Dios, como pecado, pues, ¿no? Afecta la autoridad, eh, eh, la autoridad y el poder de Dios, ¿no? Es interesante ver esto. Ahora bien, fue el intento de Satanás de poner pues su trono sobre el trono de Dios, lo que violó la autoridad de Dios. Y esta rebelión fue lo que Dios condenó. Miren, dijimos que el poder y la justicia de Dios van juntas. El poder y la justicia de Dios van juntas. Entonces, quiere decir que el enemigo no tendrá ningún temor cuando se predique la palabra. Ninguno. Más bien tendrá temor cuando el que predica se someta a la autoridad de Cristo. Ahí también, ahí es donde el demonio tiembla.
Realmente cuando nosotros vivimos los principios de Cristo, el poder fluye de Él a través de nosotros. Pero si nosotros vivimos bajo los principios del diablo, el poder de Dios se desvanece. Entonces aquí, pues, hay algo que debemos aprender, que la responsabilidad es igual a la autoridad más poder. Cuando tú asumes tu responsabilidad, pues vas a gozar de autoridad y de poder. Ah, dos ejemplos para que lo entendamos. Ah, Adán no asumió su responsabilidad por el pecado y le fue quitada toda autoridad y el dominio sobre la creación. Cristo Jesús, Él asumió su responsabilidad de venir y quitar el pecado del mundo. Murió en la cruz y entonces se le dio autoridad y poder, un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se quiebre toda la rodilla en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Entonces, si la autoridad y la justicia van juntas, el poder y la autoridad van juntas, entonces pues no solamente se trata de predicar el Evangelio, sino de vivir el Evangelio. Viviendo el Evangelio es cuando fluye el poder de Dios sobre nosotros. Y eso es lo que el enemigo tiembla. No de que se predique el Evangelio, sino que lo pongamos por obra cuando asumamos nuestra responsabilidad. Bien, hemos hablado sobre autoridad. Vamos a hablar entonces ahora sobre sumisión. Si tú quieres tener autoridad y poder, simplemente pues asume tu responsabilidad como cristiano. ¿Qué es la sumisión? ¿No? Dos principios rigen el mundo. El principio de autoridad y el principio de rebeldía. El principio de autoridad nos habla sobre el principio de obediencia, ¿no? Cuando Jesús dice, hágase tu voluntad. El principio de autoridad honra cuando tú lo estableces, simplemente honra a Dios. En cambio, el principio de rebeldía, aquel que tú dices, yo haré lo que quiero, pues simplemente cuando si vives en el principio de la rebeldía, eso deshonra a Dios. Entonces vamos a hablar sobre algunos ejemplos de sumisión a la autoridad. Vamos a ver en primer lugar el caso del apóstol Pablo. Pablo tuvo un encuentro con la autoridad de Dios, tuvo un encuentro con Jesucristo, ¿no? En ese encuentro, pues cuando él estaba ciego, Dios le dice que que va a venir alguien a orar por él, que se llama Ananías, y era un hombre desconocido para Pablo. Y Pablo, pues simplemente se sometió, se sujetó a las instrucciones que le dio la autoridad. Veamos el caso de David. David, por ejemplo, fue ungido para ser rey por Samuel. Él tuvo un encuentro con la autoridad de Dios, ¿no? Que en ese momento estaba representado por Samuel. En ese encuentro que él tuvo con la autoridad de Dios, le permitió esperar el tiempo necesario para su reinado. Cuando fue Samuel, lo ungió y le dijo, tú vas a ser rey. David, pero ese encuentro que tuvo con la autoridad de Dios, pues le dio el coraje, la valentía, al mismo tiempo para poder esperar el cumplimiento de la promesa de Dios. Él pudo hasta en 2 ocasiones matar a Saúl. Entonces, aquí encontramos un principio o varios principios que debemos tomar en cuenta. Miren, antes de someternos a las autoridades delegadas por Dios, tienes que conocer, en primer lugar, la autoridad de Dios. Es algo que tenemos que hacer simplemente, ¿no? A veces, si no conocemos la autoridad de Dios, por eso es que nos es difícil someternos a las autoridades delegadas por Dios. Otro aspecto
que tenemos que tomar en cuenta otro principio es que nosotros no debemos mirar al hombre, sino a la autoridad con la que ese hombre está revestido. O sea, tú tienes que ver no al hombre, sino a la autoridad por la que este hombre está revestido. No obedeceremos al hombre, sino a la autoridad de Dios en ese hombre. O sea, ese es, cuando tenemos esto muy en cuenta y aplicamos estos principios, vemos las cosas diferentes. A veces nos rebelamos porque vemos al hombre, no vemos a la autoridad que ese hombre está revestido. Y cuando tú pues obedeces a ese hombre, o desobedeces, o no obedeces a ese hombre, pues no estás desobedeciendo a ese hombre, sino a la autoridad de Dios que le dio a ese hombre. Si miramos al hombre y no a su autoridad, vamos a tener problemas para sujetarnos. Nunca es justificable pues una rebelión contra la autoridad de Dios. Eso grabémonos siempre en nuestra cabeza. Vamos a ver otro ejemplo de rebelión. Vamos a hablar sobre la rebelión de Adán. O vamos a hablar de ejemplos de rebelión. Hemos hablado de ejemplos de sumisión, ahora vamos a hablar de ejemplos de rebelión. Vamos a hablar de la rebelión de Adán. Dios puso a Adán bajo su autoridad, ¿no? Dios lo puso a Adán bajo su autoridad y le estaba indicando de que no coma del árbol del bien y del mal. Con eso estaba estableciendo de que hay una autoridad. Dios lo puso a Adán bajo su autoridad. Todas las criaturas estaban bajo la autoridad de Adán. Eso lo estableció. Adán estaba sujeto a la autoridad de Dios. Pero después cayó y hubo el pecado, ¿no? Todo acto, y él desobedeció, ¿verdad? Adán desobedeció. Miren, aquí hay varios principios que debemos aplicar en el caso de Adán, porque todo acto de desobediencia es rebelión. Y pues no solamente desobedeció Adán, sino que se rebeló contra Dios. Solo el que se sujeta a la autoridad puede tener autoridad. Él, pues, al no sujetarse a la autoridad, perdió toda autoridad sobre la creación. La desobediencia a la persona que tiene autoridad delegada por Dios es desobediencia al mismo Dios. Recordemos eso. ¿Qué más podemos aprender? Veamos la rebelión de Can. Y eso está en Génesis, en el capítulo 9, los versos del 20 al 27. Noé era la cabeza de su familia. Su esposa y sus hijos estaban bajo su autoridad. ¿Qué pasó con Noé? Noé se embriagó, ¿no? Y Can, uno de sus hijos, no respetó a su padre. Más bien se deleitó en el error cometido por la autoridad. Con ese acto salió a la luz el espíritu rebelde de Can. En cambio, Sem y Caleb actuaron según el principio de autoridad, cubriendo la desnudez de su padre. La rebelión de Can trajo maldición a su descendencia, porque fue maldecido Canaán, ¿no? Y declarado siervo de sus hermanos. Entonces, ¿qué principios podemos encontrar en este caso? El que no se somete a la autoridad será esclavo del que sí obedece. Eso tomemos muy en cuenta. Miren, hermano, el que no se somete a la autoridad será esclavo del que sí obedece. El que opera según
el principio de autoridad cubre los errores y pecados de la autoridad, aun cuando la autoridad misma tenga que ser disciplinada. Cosas que tenemos que meditar, cómo estamos actuando hoy con la autoridad que tenemos establecidos en nuestro país. El que opera según el principio de la rebeldía criticará y murmurará contra la autoridad y usará ese pecado para justificar sus propias acciones rebeldes y carnales. Meditemos, queridos hermanos, cómo estamos actuando frente a la autoridad puesta por Dios en este país. Hablemos sobre la rebelión de Nabat y Abuit. Aarón, y eso está en Levítico en el capítulo 10, los versos del 1 al 2. Aarón era la cabeza. Sus hijos eran simples ayudantes que servían pues junto al altar obedeciendo las instructivas o las directivas de su padre. Ellos no podían actuar independientemente de su padre. Y justamente eso fue lo que hicieron. Y ellos ofrecieron fuego extraño, dice las escrituras, ¿no? Ofrecer fuego extraño significa pues servir sin haber recibido órdenes, servir sin obedecer a la autoridad. ¿Qué sucedió? Ellos murieron. ¿Qué principios podemos encontrar en este caso? Y es que la rebeldía se manifiesta cuando no coordinamos con los demás, cuando nos acercamos a Dios como nos parece, no como Dios lo indica, ¿no? Y también, pues, la rebeldía se manifiesta cuando descuidamos los mandamientos de Dios. Presentarnos ante Dios en rebeldía nos acarrea juicio. El obrar de Dios debe coordinarse, la obra de Dios siempre debe coordinarse con la autoridad puesta por Dios. Así como la autoridad delegada sigue a Dios, de la misma manera los que están bajo autoridad deben seguir la autoridad delegada por Dios. Hay muchas cosas que tenemos que corregir, mi querido hermano, y creo que Dios está hablando en nuestros corazones en esta noche. Y vamos a seguir hablando sobre rebelión. Y ahora vamos a ver el caso de Aarón y María. Y eso pues lo vemos en Números 12. Aarón y María murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés, y eso acarreó pues juicio en donde Dios intervino. Aarón y María, por ejemplo, podrían estar de acuerdo pues con respecto Moisés y Aarón podrían estar en desacuerdo con respecto a la esposa que Moisés había escogido, porque estaban ellos criticando o lo estaban por la decisión que tomó Moisés por estar con una persona que era morenita, ¿no? Entonces, podían estar en desacuerdo, pero ellos no podían levantarse contra la autoridad que Dios había elegido. Como hermanos mayores, ellos podían reprender a su hermano por la decisión que estaba tomando, ¿de acuerdo? Pero el error que cometió Aarón y María fue de hablar en contra de la posición de autoridad que tenía Moisés. Mezclaron los asuntos familiares con la posición de autoridad de Moisés. Y ellos dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y entonces Dios tuvo que intervenir y le dio lepra a María. ¿Qué principios podemos encontrar en este caso?
Miren, podemos tener diferencias personales, pero no debemos cuestionar la autoridad puesta por Dios. La delegación de la autoridad de Dios es soberana. Por otro lado, Dios oye la murmuración acerca de la autoridad y Dios mismo sale en defensa de la autoridad criticada. Debemos tener pues temor de hablar mal contra las autoridades. La murmuración, mi querido hermano, acarrea juicio. Cada vez que hay rebelión y murmuración, perdemos la presencia de Dios y su obra se frena. Recuerda, pues, que María le dio lepra. Después, por la intervención de Moisés, fue sanada. Pero María tuvo que estar 15 días fuera por haberle dado lepra, 15 días fuera del campamento, mirar que se le había pasado 15 días para esperar la confirmación de que la lepra había pasado. Entonces el pueblo de Dios se detuvo por 15 días. Esto nos hace ver pues que la murmuración acarrea juicio, ¿no? Y pues perdemos la presencia de Dios y la obra se frena. Nuestras palabras de murmuración y crítica demuestran que dentro de nosotros hay un espíritu rebelde. Meditemos sobre todos estos casos, mi querido hermano, sobre cómo estamos reaccionando con la autoridad puesta en nuestro país. La rebelión de Coré, vamos a hablar también la de Datán y Abiram, y eso está en Números 16. Y este es un ejemplo pues de rebelión colectiva. En este capítulo 16 de Números, del verso 1 hasta el 40, se revelan los líderes. Y los versos del 41 al 50 se revela la congregación. Los líderes despreciaban a Moisés y a Aarón y al rebelarse pensaban que solamente ellos se estaban oponiendo a ellos. No tenían la intención de ser rebeldes a Dios, ni dejar de servirle. Sin embargo, no podían ver que Dios y su autoridad delegada son inseparables. Ellos pensaban que solamente se estaban rebelando contra Moisés y Aarón. No se dieron cuenta, ¿no?, que pues la autoridad delegada o la autoridad de Dios y la autoridad delegada son inseparables. ¿Qué principios podemos ver en este caso? Dios y su autoridad delegada pues son inseparables, como dijimos. No es posible, mi querido hermano, que esté sujeto a Dios y a la vez ser rebelde contra el hombre que él escogió. El que se rebela contra la autoridad delegada se está rebelando en contra de Dios mismo. No debemos ver al hombre, sino de dónde viene la autoridad con la cual ha sido revestido. Dios siempre sale en defensa del que ha designado. La envidia y la desconformidad abren puertas a la rebeldía. Atacar a la autoridad delegada es atacar a Dios mismo. La rebeldía cierra la comunicación, deforma la realidad y endurece a la persona. El hombre maduro, que vive de acuerdo con el principio de autoridad, reclama la justicia de Dios sobre todo acto de rebeldía. El espíritu de rebeldía, mi querido hermano, es sumamente contagioso. Una razón por la que a veces la iglesia no prevalece pues en
o no prevalece, no surge, no se levanta, es simplemente por la presencia de los rebeldes. Todos los pecados liberan el poder de la muerte, pero la rebeldía lo hace aún más. Para ir aclarando ideas sobre todo lo que hemos hablado en esta noche, podemos expresar o podemos dar algunas expresiones de rebeldía y sus consecuencias. Cuando a veces no nos damos cuenta que somos rebeldes, pues simplemente hay expresiones de rebeldía. Por ejemplo, cuando reincides en el pecado, es porque eres rebelde. Cuando desoyes el consejo, eres rebelde. Cuando te apartas de la comunión, eres rebelde. Cuando niegas la palabra de Dios y a quienes ministran la palabra de Dios, eres rebelde. Desobedeces a la autoridad establecida por Dios, rebeldía. Desobedecer abierta o encubiertamente la voz de Dios es rebeldía. Dios, mi querido hermano, se aparta de los rebeldes. Los rebeldes son quebrantados, caen los rebeldes en un estado de sordera y de ceguera espiritual y sus vidas y sus ministerios terminan muriendo. ¿Cuáles son los principios sobre la obediencia? Para someternos a la autoridad y reconocer los primero, perdón, para someternos a la autoridad y reconocerlas, pues primero necesitamos tener un encuentro con la autoridad de Dios. Si tú no tienes un encuentro con la autoridad de Dios, va a ser difícil que tú te sometas a la autoridad que Dios puso. Es importante tener un encuentro con la autoridad de Dios. Por otro lado, debemos tener un espíritu de obediencia. Tenemos que aprender a ejercer también a reconocer la autoridad delegada. ¿Cuáles son las características de los obedientes? Que esta persona que es obediente, donde quiere que vaya, procurará encontrar autoridad. Es manso, tierno, no busca ni reclama estar en autoridad. Qué importante es esto, ¿no? Que es obediente no busca ni reclama autoridad, porque todo viene de parte de Dios. Muchos quieren tener esa autoridad antes de que Dios se la dé. El que es obediente no busca ni reclama estar en autoridad. Y también el que es obediente mantiene la boca cerrada. Hemos hablado mucho sobre autoridad y sumisión en esta noche. Nos hubiéramos querido, pues, hablar mucho más, sobre todo en estos momentos tan difíciles en que está viviendo nuestro país, en donde vemos muchos desatinos de parte de nuestra autoridad, pero en vez de criticarlos, debemos orar. En vez de darnos, debemos orar, pidiéndole al Señor que Él establezca su justicia. Cuando obramos mal, pues estamos reconociendo, nos estamos rebelando contra la autoridad que Dios puso ahí. Y si nos rebelamos contra la autoridad que Dios puso, nos estamos rebelando contra Dios. Puede haber muchos desatinos. Y lo que sí, más bien, en vez de estar aprovechándose de los errores que cometen nuestras autoridades, pues debemos de estar orando por ellos para que se puedan dar cuenta y que puedan corregir sus errores. La autoridad ha sido puesta por Dios. Si más bien en algún momento, pues, Él dijera normas que afecten o que vayan en contra de los principios de nuestra fe o que vayan en contra de la voluntad de Dios, que vaya en contra de la palabra de Dios, ahí sí, pues tenemos que muy claramente las escrituras nos dicen a quién debemos obedecer. Y a quien debemos obedecer es a la voz divina. Tengamos en cuenta todo lo que hemos conversado en esta noche, mi querido hermano, y reflexionemos. Y si hay algo que arrepentirnos, arrepintámonos.
Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hablas a nuestra mente y a nuestro corazón. Y simplemente hoy sale a la luz y desnudas plenamente lo que somos. Somos personas rebeldes, Señor. Continuamente nos rebelamos contra ti, Señor, a través de nuestra rebelión contra las autoridades que tú pones. Toda autoridad fue puesta por Dios. Toda autoridad fue puesta por ti, Señor. Señor, ayúdanos a comprender ello. Ayúdanos también a ser esos guerreros de oración, que podamos estar orando, clamando por nuestras autoridades, para que puedan fluir, que puedan corregir muchos de sus errores. Señor, oramos continuamente y levantamos ante ti y oramos también por nuestro país, porque si tú has puesto, Padre Santo, diferentes autoridades en nuestro país, pues tú tienes un propósito. A veces ese propósito no va de acuerdo con lo que nosotros queremos, pero sí sabemos que tú tienes el control. Nuestra misión, Señor, es orar, someternos a las autoridades y simplemente, Señor, pues eh, orar por ellos, clamar por ellos y pues siempre tratar de repente ayudar a encauzar, dando ideas, proporcionando pues ejemplos de vida que puedan impactar sus malas decisiones, para que puedan ver el obrar tuyo en cada una de las personas que realmente también se someten a tu gobierno, que se someten a tu autoridad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias y bendecimos a nuestro país y bendecimos a nuestras autoridades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi querido hermano, reflexionemos sobre todo lo que hemos conversado en esta noche. Te invito pues a nuestros cultos presenciales los domingos a las 9 y a las 11. Que Dios te bendiga.